Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 queremos hablar y estamos aprendiendo tanto en el libro de Josué. Hemos visto y hemos recorrido este camino tan particular y tan especial de la fe que conquista. Y todavía tenemos más para aprender. Hemos aprendido del llamado de la fe y ese tiempo tan especial para Josué, el alcance de la fe cuando vimos la vida de Rahab y sus implicaciones, la fe que cruza ríos, qué buen tema, qué lindo que fuimos desafiados. Luego vimos el memorial de la fe y de cómo tener recuerdos. La fe que derriba muros, que muchos me decían, me hubiera gustado escuchar la canción hasta el final. Bueno, la podés escuchar en YouTube, pero qué importante es saber de los desafíos de derribar muros. Y hoy, siguiendo el libro de Josué, son 24 capítulos, y nos encontramos en el capítulo 7. Tan claro es Dios para mostrar en este recorrido que las cosas no siempre son un muro que se cae. A veces hay derrotas y las derrotas vienen por causa del pecado. Por eso hoy vamos a hablar de la santidad de la fe. Vamos a Josué 7. Voy a leer algunos versículos porque no podría leer los 26 versículos. Dice, pero los hijos de Israel, hay un pero muy importante. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sibda, y lo menciona, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué, verso 2, envió hombres desde Jericó a Ai, una ciudad pequeña que estaba cerca de Jericó, ¿no?, hacia el oriente, y reconozcan la tierra. Verso 3, y volvieron y le dijeron, no es necesario que suba todo el pueblo, sino solo 2 o 3 mil hombres. Verso 4, y subieron allá del pueblo 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres de Israel, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, porque ahí estaba como a 500 metros de altura, así que fueron bajando, perdiendo la vida y siendo corridos por los de Ai, por lo cual el corazón del pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Por qué? Verso 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos van a rodear, van a borrar nuestro nombre. Verso 10, y Jehová le dijo algo a Josué, le contestó, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mando, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque han venido a ser anatemas, o malditos sería la idea. Verso 13, levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice anatema y en medio de ustedes, Israel, y no podrán hacer frente a tus enemigos. Verso 15, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová. Terminando el pasaje, dice verso 19, entonces Josué dijo a Acán, una vez que fueron llegando al que cometió el pecado, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra, está en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ella.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová, y Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, los hijos, los bueyes, los asnos y todo cuanto hay, lo llevaron al valle de Acor. Y como ustedes han turbado, que es la palabra Acor, turbación, túrbete Jehová, y los israelitas lo apedrearon y quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor, o el valle de turbación, hasta hoy. Y el capítulo 8 dice que tomaron la ciudad de Ai, en la que habían sido derrotados. Oramos. Señor, te pedimos que de las lecciones que tienes sobre la santidad de la fe hoy podamos estar no solo atentos, sino oír bien claro tu voz, porque necesitamos de esta fe que cruza ríos, derriba muros y bendice a tantos, como fue, Señor, en este libro que hemos visto. Pero ahora necesitamos entender que la fe camina a la par de la santidad tuya, y que sin santidad la fe no puede ser, Señor, ejercitada. Así que oramos para que podamos aprender las lecciones para nuestra vida en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad que cuando uno piensa en las victorias es algo tan lindo. La victoria es fantástica, ¿no? Queremos ganar el mundial, imagínense, estamos todos pendientes de eso. La victoria de Israel en el capítulo anterior es sublime, es una cosa maravillosa. Las bendiciones de Dios son únicas y el corazón se agranda, se alegra, comienza a alabar a Dios. Yo no sé si lograste entender en el capítulo 6 toda lo que pasó en el corazón del pueblo de Israel, estar marchando alrededor de un muro que cae y disfrutar de lo que Dios había hecho. Pero en medio de toda esa victoria y de toda esa alegría, aparece esa palabrita del verso 1, pero, como diciendo, a ver, no pueden olvidar que Dios nos bendice, pero sigue siendo un Dios santo. Que Dios es el Dios de las bendiciones en relación a un pueblo santo. Y el pero nos dice y nos recuerda que las cosas pueden cambiar, y no a veces para bien, para mal o para peor. Y las cosas cambian no por Dios, sino por nosotros, por nuestro pecado. Así que deberíamos estar advertidos mientras que celebramos victorias y bendiciones o cosas lindas, que hay un pero, como el que Dios le dijo a Caín, pero el pecado está a la puerta y de vos, y en cuanto a vos será tu decisión. Hay un pecado que siempre está latente y llamando, así que la alegría de hoy no se te convierta en tristeza por no atender este pero. Y ese es el pero que representa todo este capítulo en tres cosas rápidas que queremos decir. La primera, vas a ver el pueblo que ha sido derrotado. Ahí hay un pueblo derrotado, por eso podés anotar esto en tu hoja o en tu boletín. Porque las victorias se mantienen de día en día. Y no es que las victorias sirven para el tiempo, sino son como las bendiciones, son como el matrimonio, que siempre hemos dicho, no es solo ponerse de novio con la persona correcta y casarse y servir y vivir para el Dios, es una relación día a día. Y cuanto más años, más necesitas replantearte la relación, recuperarla, hacer la tarea, en el lenguaje más simple, regar la plantita. No sé si a ustedes les gusta esa frase, a mí me gusta porque tengo algunas plantas y sufrimos con Liliana cada vez que nos vamos de viaje. 3 plantas. Así que nunca hay una planta viva y siempre le pregunto, ¿cómo pudiste? Sencillamente por no regarla. La plantita hay que regarla todos los días. Tu matrimonio al mío es exactamente igual. Nuestra vida es así. Y entonces en una esquina del camino, en una curva, aparece el pecado, y si no sabemos tratar con él, aparece esta derrota. Ahora, la derrota del pueblo tiene algunos elementos alrededor. Primero, vas a ver que enviaron los espías
Pero en un punto no consultaron al Señor. Es que como que venían embalados, ¿viste? Le ganamos, vamos a ganar al otro. Los derrotamos, vamos a derrotar al otro. Sin duda, si Josué hubiera consultado al Señor, el Señor le hubiera dicho, mira, no van a ir ahí, no van a tener victoria porque hay un pecado. Lo que pasó después que Josué habló con Dios, preguntó al Señor, el Señor le contesta, tendría que haber pasado antes. Pero lo cierto es que ellos se embalaron y es tanto así que cuando fueron los espías dijeron no necesitan ir todos, con 3.000 está bien. Saben que la Biblia, Deuteronomio, dice que debía ir todo el ejército y que después cuando Dios le dice que vayan ahí y lo conquistan, eso está en el capítulo 8, dice que vaya todo el ejército. Así que la evaluación de Dios es que iban a necesitar a todo el ejército. La evaluación de los espías que mandó Josué era que solo 3.000. ¿No te suena que estaban un poquito confiados? ¿No te suena que dijeron, bueno, ganamos tantas veces, vamos a salir a la cancha y ganar de nuevo? Ese es el gran error de la vida, ¿no? El que cree que estar firme, mire que no caiga. El que piensa, el que supone eso. Así que el pueblo se sumerge en eso y mueren 36 hombres. De toda la campaña de Josué, solo estos 36 mueren. A lo largo de todos los años en el libro de Josué, fueron los únicos muertos en Israel. Notable, ¿no? Todo lo demás fueron victorias y no hubo más muertes. La muerte vino por causa de algo que estaba escondido y en el verso 5 quiero llevarles a mostrar qué pasó. Cuando ven que pierden, el corazón del pueblo desfallece y viene a ser agua. La expresión venir a ser agua quiere decir que se derramaron, se diluyeron, que el pueblo se desanimó, está hablando de las emociones. ¿Cómo somos con las emociones? No, hoy ganamos, mañana perdemos. Hoy nos va bien, mañana nos va mal. ¿Cómo respondemos, no? Y las emociones, el verso 5 pareciera que no es el pueblo del capítulo 6, que está diciendo, dale, ganamos. No, se derritió como aguas. El desánimo suele ser contagioso, porque vas a ver que el pueblo se desanimó y Josué se desanimó. Tal vez una cosa llamativa en este capítulo es la actitud de Josué, que lo vas a ver en una actitud que no tuvo nunca antes, de desánimo, y en un momento vas a ver que cuando habla con Dios casi hay un tipo de reproche. Lo que Israel siempre le reprochó a Dios ahora parece que está en la boca de Josué. Qué poderoso es el desánimo, qué fuerza tienen las derrotas en la vida, ¿no? Tal vez algunos de ustedes han perdido tantas batallas que ya no quieren salir más a la pelea. Tal vez el año se te plantea con un desafío que decís, yo no lo voy a poder. Y el desánimo es muy fuerte, quedan derramados como agua y encima el verso 9 dice, los enemigos se agrandaron. Van a decir, si pudieron los de ahí, podemos nosotros, vamos a matar al pueblo de Israel. Ahora, en la historia de la derrota de este pueblo hay una sola razón fundamental, más allá de las que te dije, que es el pecado. El pecado es lo que trae la derrota y es donde tenemos que hablar hoy un poquito. Porque el pecado trae, no un poquito, mucho tenemos que hablar, trae consecuencias. Hay una frase, la hemos dicho muchas veces, la he leído, no la hice, al contrario, es una frase que tal vez la has oído mucho, es tan real que la seguiré repitiendo porque es así. La frase dice, el pecado te va a llevar más lejos de donde quieras ir. ¿Vos te crees que con el pecado podés ir hasta ahí? Te va a llevar más lejos. No, solo voy a hacer esto, vas a perder tu vida. En segundo lugar, el pecado te va a salir más caro de lo que pensás pagar. Siempre decís, bueno, yo lo arreglo, pido perdón, te sale más caro. Y en tercer lugar, el pecado te va a retener más tiempo del que quieras estar. Decís, yo hoy salgo, no vas a salir. Todas las consecuencias que giran acá son tremendas, porque cuando vos te parás en Josué 7, decís, una persona fuera de la voluntad de Dios produce tanto daño y mucho daño y puede hacer tanto mal. La Biblia está llena de esas historias para que pienses que tu pecado no camina solo. Ojalá caminara solo, ojalá que yo pudiera pecar y las consecuencias las pagara yo, pero lo tremendo del pecado es que las consecuencias las pagás vos y otros. Y el dolor se duplica, es lo que yo hice y lo que sufro y hago sufrir a los que amo.
Piensen conmigo, por ejemplo, la desobediencia de Abraham, Génesis 12, casi le costó la vida a la esposa. ¿Qué tenía culpa la esposa? Fue Abraham, pero casi muere ella. La desobediencia de David en un censo costó la vida de 70.000 personas. La desobediencia de Jonás casi cuesta la vida de todos los que estaban en un barco. Acompáñenme un momento a Eclesiastés. Este texto quiero que lo vean y lo lean por sí mismos. Eclesiastés 9:18. Es acá donde me gusta que busquen en sus Biblias para que lo subrayen. Deberíamos con temor leer este texto, con mucha preocupación, porque dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. La segunda parte del verso 18 de Eclesiastés 9. Pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. La desobediencia de Abraham trajo demasiada miseria. La rebelión de Absalón llevó a una guerra civil. El pecador puede destruir un pecador mucho bien. De manera práctica, he visto obras de Dios en países donde comienza un misionero la obra. Y por el pecado de ese misionero, después que la obra creció tanto, cae en un pozo que parece que nadie la puede remontar. He visto no en países, en iglesias, líderes, pastores, ancianos trabajando para hacer crecer una obra y el pecado hace un derrumbe tan grande o mayor que el de los muros de Jericó. He visto matrimonios y familias que el pecado del papá o de la mamá han arrastrado a toda la familia a un hondo pozo del cual no pueden salir. Quiero que vuelvas a pensar con reflexión en lo que acabo de leer. Un pecador destruye mucho bien. Yo quiero ser bueno en esta mañana y pensar que Acán no quiso hacer mal, lo hizo. Que no quiso que 36 soldados murieron. No quiso que Israel fuera derrotado, fue derrotado. Quisiera ser bueno pensando que cuando vos y yo pecamos no queremos hacer mal a la familia, a la iglesia, a la vida, pero lo hacemos. Entonces los deseos personales o las intenciones pasan a segundo plano. ¿Qué importa la intención o el anhelo de Acán? Él pecó y arruinó todo y trajo consecuencias. Así que cuando mires la derrota de este pueblo, pensá como líder, como esposo, como padre, que podemos destruir mucho, mucho más de lo que pensamos. Por eso antes de pecar me gustaría o deberíamos recordar cuánto vamos a afectar, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y lo digo porque el pecado tiene algo que alguien dijo, es una locura moral. Hablando del hijo pródigo, es una insanía moral. La cabeza te falla moralmente. Lo menciono porque he estado con matrimonios o con hombres que estaban flirteando con un pecado de engañar a su esposa y he tratado de transmitirles esta idea, de decirle: mira, pensá en lo que va a ser tu familia, tus hijos, tu vida. Pensá, imaginá las consecuencias y no alcanza. Las personas van y pecan, pecamos. Parece que no tenemos en claro el escenario de lo que podemos producir, robando, engañando, mintiendo, haciendo tantas cosas. Este capítulo está acá para que vos temas. La muerte de Acán, que al terminar parece tan violenta, forma parte de cómo Dios te quiere hacer reflexionar de cuántas consecuencias puede tener lo que vos y yo hagamos en la vida. Un pecador destruye mucho bien. Y quiero terminar esta idea diciendo, si hay algo que me entristece es cuánto he podido dañar a mis hijos, por lo que hice y lo que no hice. Es terrible ver que hijos crecen con problemas porque yo no hice lo que debía hacer, o hice las cosas mal, o sembré el mal ejemplo. Y eso es una tortura que te acompaña, porque después se pueden casar y crecer, y los ves que tienen ese lado oscuro que era el tuyo. Ves que Isaac miente diciendo que su esposa era su hermana para no caer en lo que él mismo, y cae en el mismo pecado que el padre cayó.
Y Abraham miente sobre su esposa, e Isaac, que conoce la historia, que vio la miseria del padre, que vio lo que pasó por el pecado del padre, va y lo repite. Porque lo hacemos así, pasa así. Tendríamos que salir de acá con tanto temor en esta mañana, de que un pecador destruye mucho, mucho, mucho bien. No quería hacerlo, lo hiciste. No creo que un padre diga voy a hacer mal a la vida de mi hijo. Le hacemos daño a los hijos cuando no los disciplinamos, cuando no los acompañamos, cuando los dejamos solos en la vida, cuando le hacemos daño. No hay nadie que te quiera más en la tierra, tu papá y tu mamá. Lo lamento, hacemos daño a nuestros hijos. Y las consecuencias las sufrimos. Y Acán es un reflejo de eso. Pero quiero mostrarles la segunda cuestión aquí, que es el pecado oculto. No solo hubo un pueblo derrotado, sino en el énfasis de todo hay un pecado oculto. Y comienza algo en el verso 9. Josué comienza a humillarse y orar. Está bien lo que hace Josué. Cuando vos estás derrotado, lo que tenés que hacer es humillarte delante de Dios y orar. Así que fue buena la oración, fue buena la respuesta, pero en un momento la oración se convierte en reproche. Este es el Josué que no queremos conocer, pero que está acá. Porque se humilla hasta caer la tarde y luego dijo, verso 7, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo para entregarlos? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Vos oí lo que Josué está diciendo? Los judíos decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiéramos quedado en Egipto, la carne de Egipto, los puerros de Egipto y los repollos y toda la verdulería de Egipto. Pero es Josué. Porque Josué tiene su lado oscuro como cada uno de nosotros lo tenemos. Y el hombre de fe está diluido y pierde el rumbo y está culpando a Dios. Está reprochándole a Dios. ¿Cuántas veces hiciste eso? Y ¿saben qué? La respuesta de Dios es remarcable. Por eso el verso 10 es un verso para tener subrayado. Porque decimos hay que estar de rodillas orando a Dios. Hay que clamar a Dios. Hay que orar a Dios. A veces, o la mayoría de las veces sí. Hay a veces, como el verso 10, que ya no hay que orar y arrodillarse más. ¿Cómo me decís eso? Porque Dios le dice, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Por qué estás llorando? Yo te dejé, al caer la tarde, te dejé llorar todo el día. ¡Basta! ¿Por qué me culpás a mí? ¿Por qué no necesitas vivir de rodillas? Te tenés que levantar y ver el pecado. Deja de pensar que yo, soy Dios, el que amo, el que tengo bondad, el que quiero bendecir. Hay otro problema, pero no queremos ver el problema. Siempre es más fácil culpar a Dios. Siempre es hacerse más responsable a Dios. Y cuando no podemos enojarnos con Dios, nos enojamos como Caín. Caín tenía bronca con Dios, pero mató al hermano. Porque no podía matar a Dios, mata al hermano. Porque nos agarramos con el que está al lado, porque no nos queremos agarrar porque no podemos agarrarnos con Dios. No entiendo, Josué, ¿qué haces de rodillas? No siempre hay que estar de rodillas. Tal vez te ha pasado que estás llorando y dices, no tenés que llorar, tenés que enfrentar el pecado. Ya no tenés que estar ahí sufriendo, tenés que pararte y hacer frente al pecado. Y el verso 11 es tan claro, Israel ha pecado. Y le da una lista de verbos, no sé si las tenés ahí para subrayar. Pecó, quebrantó el pacto, tomó del anatema, hurtó, mintió y lo guardaron. Entonces ese verso 11 tiene algunos problemas. ¿Cómo problemas? Bueno, porque fue Acán, pero lo culpa todo el pueblo. Miren, hay dos cosas en ese versículo. Por un lado, el pueblo compartió el pecado de Acán porque eran un pueblo, era una nación. Era como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Uno ama, uno sufre, todos sufren. Entonces muchos explican esto para explicar que la culpabilidad de Israel era porque era algo que era una culpabilidad por el tipo de pueblo elegido que era compartida. Sin embargo, yo tengo una segunda apreciación. Es más personal.
Yo creo que aunque el pecado fue de Acán y todo Israel cayó como consecuencia de ese pecado, y ustedes lo saben porque un padre hace algo y el apellido de él, vamos a decir en la política, el apellido de alguien lo llevan los hijos y los nietos, y toda la vida los hijos y los nietos, aunque sean fantásticos, van a pagar el precio que el padre estuvo en la política y robó, o que el abuelo estuvo en la política y robó, o en otro lugar, y llevan el estigma del apellido, porque somos familia. Yo no lo hice, lo hizo mi abuelo, pero sigo pagando el precio. Bueno, en un sentido es verdad, pero yo creo que hay otro sentido. Yo creo que en un sentido había muchos más gente como Acán. Yo creo que había muchos que pecaron, tomaron, robaron, que tenían la misma intención. ¿Saben lo que pasó? No lo hicieron. Pero creo que había más de un Acán en el pueblo que miró el manto o el oro u otras cosas. Ustedes saben que en la guerra había despojos y los despojos quedaban para los soldados, pero en este caso, como era la primera victoria en Israel, las primicias eran para el Señor. Así que la orden de Josué de parte de Dios fue clara: todo es anatema. Anatema significa separado para Dios, y a su vez significa que está separado para maldición, como algo maldito. Así que todo será quemado en Jericó, y el oro y todo va a quedar para los tesoros del pueblo de Dios, las primicias para Dios. Es un anatema, y él toma de la maldición y se hace maldito con esa maldición. Pero estoy seguro que hubo más de uno que tuvo las mismas intenciones que Acán, lo único que no cometió el pecado de Acán. Así que la advertencia es muy grande e involucra a todos, porque no dice, verso 11, Acán ha pecado, sino Israel ha pecado. Así que llegó el punto de que Dios quería demostrar y revelar el pecado. Y lo que hizo Josué y lo que tenía que hacer es mirar el pecado. Miren, leo un texto en Deuteronomio 23:14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, dice sobre Israel, para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. El campamento tenía que ser santo y no lo era. Y no lo era. Y no lo era. Por eso Dios le dice, Israel ha pecado y ha quebrantado mi pacto, verso 11, y por esto los hijos de Israel no podrán tener victoria. No podés vencer porque hay pecado. ¿Por qué buscamos otras razones? Pecado. ¿Por qué damos la vuelta que lo de que hizo la tía, el perro, es pecado? Cuando nos concentramos, es lo que Josué, levantate y mira el pecado. Hay pecado. Tratá con el pecado, enfrentá el pecado y yo te voy a bendecir. Ahora del otro lado estamos diciendo, Dios bendícenos, Dios ayúdanos, Dios acompáñanos, Dios no nos dejes solo. Bueno, ¿querés que Dios esté contigo? Anda en santidad. Anda en santidad. El sentimiento de soledad es muy fuerte en la vida, tanto que el Salmo 23 nos pega profundo cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tan es así que en la hora de la muerte el ladrón de la cruz dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pocas cosas te animan más que sabes que el Señor está con vos. ¿Querés que el Señor esté con vos? No te va a preguntar que levante la mano, levantan la mano todos. Hay que andar en santidad. Por eso siempre pienso en qué difícil y qué bendito fue caminar con Cristo en los discípulos. Ahora, no sé si te has puesto en la piel de los discípulos, caminar con el Señor. Los discípulos dormían con el Señor, comían con el Señor, era muy complicado. Vos decís, ¿cómo muy complicado? Estabas al lado del Señor Jesucristo, sin pecado, con una mirada que, como la mirada, Marcos menciona varias veces la mirada del Señor, ¿no? Mirándole le amó al joven rico, mirándoles con ira, con furor, porque pensaban más en el sábado que en curar a la persona. Mirando a las personas, que Él te mirara. Qué incómodo, ¿no? ¿No te sentís incómodo?
¿No te sentís así? A ver, ¿ustedes no han ido a un lugar donde todos están bien vestidos y uno está muy mal vestido? Y decís, uy, qué incómodo, es que estoy mal vestido y están todos finos y no me dijeron que viniera así. Y vos estás que parecés un mendigo, un croto, diríamos nosotros. Che, están todos finos, che. Y te pones perfume, no alcanza. ¿Vos sabés lo que es estar al lado del Señor? Tenías dos posibilidades. O enojarte y rebelarte como el pueblo o los fariseos, o estar rendido y quebrantado delante de un Señor santo. No había vuelta. Decían una cosa hombres de poca fe: no entienden lo de los panes. ¿Hasta cuándo los he de soportar? El Señor estaba alrededor de un pueblo que no podía esconder nada. Los discípulos, los apóstoles, y le tiraban: Señor, no te negaré, yo te seguiré, no te negaré, la vida daré. Y le decían tantas cosas. La verdad, qué paciencia y qué amor tiene el Señor con nosotros. Pero si querés caminar con Él, la santidad es el elemento que nos relaciona. Porque los de limpio corazón, dijo el Señor, verán a Dios. Así que sabés que Josué, vas a hacer esto. Número 1, santifica o consagra al pueblo. Preparalos para mañana. Mañana vamos a santificar mostrando el pecado y confesando el pecado y purificando el pecado. Identifica al ofensor en segundo lugar, y él le da un recorrido. Primero van a ir viendo la tribu, de la tribu van a ver la casa de esa tribu, de esa casa la familia y de esa el individuo, y será todo quemado. Josué capítulo 6, a veces hay muros externos que derribar. Josué capítulo 7, a veces hay pecados internos que vencer. Y este era un pecado interno y había que sacarlo a la luz. Y Acán fue descubierto y fue presentado. Lo leíste, verso 19. Déjame contarte algo rápido de Acán. Su nombre quería decir problemas o turbación. Acán o Acor, que después fue tomado el nombre del valle que está cerca de Jericó, que quedó como un valle de turbación. Era de la tribu de Judá. Acán era un hombre que Josué había dicho de no tomar nada en la primera victoria, pero él podía tomar todo después en las otras victorias. No era un hombre que estaba acorralado por una necesidad económica. La verdad que el verso 21, siempre me dio tristeza. Siempre. Siento cómo lo cuenta. Siento cómo describe Santiago capítulo 1. El pecado, habiendo sido la concupiscencia, te atrae, tu deseo de uno mismo es atraído y seducido y da luz en la muerte. Me da lástima. Con la crudeza y la angustia, dice, y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé y la escondí bajo la tierra en el medio de mi tienda. Qué angustia y qué tristeza en este recorrido de confesión. Vio, codició y tomó. Santiago capítulo 1, el mismo recorrido. Eva hizo lo mismo, vos y yo lo mismo. Vemos, codiciamos y tomamos. Él vio tres cosas, ¿no? El manto babilónico. La palabra babilónico ahí es la traducción de la palabra Shinar. En hebreo dice el manto de Shinar. Shinar era un valle de una llanura de Babilonia, así que era un manto babilónico. Esa llanura era conocida y célebre por sus magníficos mantos de colores brillantes y variados, que formaban figuras, ¿saben cómo qué? Como las alfombras turcas. Alguno me mira y dice, no tengo ni alfombra, voy a hacer la del baño. No. ¿Ustedes vieron la alfombra turca? ¿No vieron a Aladino alguna vez volando la alfombra? Era algo así, era una manta muy fina, un manto muy fino, y que tejido de color y bordado con aguja. Una belleza. Un manto babilónico.
¿Saben lo que más me duele? A ver, mira el verso 21, ¿qué sobresale de ahí de muchas cosas? 2 palabras, a mí me salta. Muy bueno. Manto Babilón, muy bueno. Estaba bueno. ¿Acán valió la pena? Tal vez en su mente se vio con el manto, entrando con ese manto. ¿No te pasa cuando vas por las vidrieras? Las chicas deben ser así, que miran y dicen, mirá, ese vestido, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría esa ropa si bajara 50 kilos? ¿No? Esos zapatos. Y te ves, y él se vio con ese manto y entrando así, acá viene Acán. Lo que me pega es que no dice manto Babilón, muy bueno, no Acán, no era muy bueno, era muy malo, era lo que destruye tu vida. Y luego dice, ¿y sabes qué? Y vi 200 ciclos de plata y un lingote de oro, la traducción es medio kilo. ¿Saben cuánto es hoy? Eso, $23.000. Así que vio el manto, vio los ciclos de plata y $23.000 y pensó en lo que haría. La mirada se mantuvo, se convirtió en codicia, la codicia tomó, murió su vida, la de su familia y la de su pueblo. ¿Saben qué tomó Acán? Acán no tomó un manto ni un lingote, tomó la maldición. La tomó para sí y la llevó a su casa. ¿Querés que te diga otra frase que tendrías que subrayar en tu Biblia, siempre en el verso 21? En medio de mi tienda. La maldición la puso en medio de la casa. Vos podés traer el pecado y ponerlo en medio de tu familia. No se le ocurrió mejor idea que enterrarlo en la tienda, en el medio de la tienda, en medio de la casa. El pecado que lo deja entrar y está allí en el medio y el anatema, él se convierte en anatema. Por eso una cosa que tenés que observar, que dice, vi entre los despojos, no era un despojo, era anatema. No era un despojo, era algo separado, que vos no tenías que tocar, ni mirar, ni codiciar, no era para vos, era anatema. 6 veces pone la palabra anatema en este capítulo. Estás equivocado, Adán, ¿viste mal? Mejor dicho, evaluaste mal lo que viste, después viste, codiciaste y tomaste y arruinaste toda tu vida. Ahora, siguiendo en Acán, lo peor de todo es que pensó que podía liberarse de las consecuencias del pecado. Él creyó que iba a salir libre. Él creyó que podía zafar. El pecado no camina solo. El pecado tiene consecuencias, más lejos de lo que querés ir, más tiempo, más caro. Él pensó que podía mentir y ocultar, por eso hay un pecado tremendo, robar. Otro pecado tremendo es ocultar. Y llega un momento que no sabes qué es peor, si pecó robando o pecó mintiendo. Tal vez este es el punto donde Números, y otra vez necesito que lo leas y que lo subrayes, capítulo 32, verso 23, viene como uno de esos textos que se clava en la mente y pasa al alma y te puede cambiar la vida, porque dice, mas así no hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed, Números 32, 23, que vuestro pecado os alcanzará. Que vuestro pecado os alcanzará. Como aquella historia que alguna vez conté, real, de un doctor mayor y anciano, no creyente, que cuando oyó a unos doctores jóvenes hablando de que iba a engañar a su esposa, le contó cómo él, cuando apenas se recibió en su primer hospital, conoció una médica. La médica se convirtió en su amante, engañó a su esposa. Por un tiempo siguió con esta mujer, su esposa no lo supo, después cortó. Y este hombre, sin conocer al Señor, dice, pasaron unos 40 años
Y un día la mujer, ya grande, la que era la amante, me vuelve a llamar a casa y me empieza a perseguir. Y ustedes no saben lo que es para mí un hombre grande que crié la familia y mantuve toda una vida. 40 años después estar temblando cada vez que suena el teléfono por un pecado que cometí 30 o 40 años atrás. Siempre dice, vuestro pecado os alcanzará. Y Acán declara esa verdad y deberías tenerla en cuenta. Porque luego Jeremías dice, 23-24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no vea? Y Jeremías 16-12 dice, porque mis ojos están sobre todas sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 16-12. ¿De dónde nos vamos a esconder de Dios? Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas delante de mí, ante quienes debo dar cuenta. Mi primer clase de escuela dominical como maestro fue hace un milenio atrás. Un alumno me dijo, no señor, no maestro, Dios mira todas las cosas, pero si me escondo en el ropero no me ve. Y tan tonto como te parece la expresión de un niño, es tan tonto el corazón de la gente que cree que puede o podemos escondernos de la presencia o de los ojos de Dios. No hay un escondrijo donde esconderse. Así que en todo lo que Dios había hecho a Acán, se muestra lo peor de su pecado. Porque, quiero recordarte, Acán cruzó el desierto y fue sacado del desierto. Acán cruzó el Jordán y Acán fue circuncidado y fue hecho ahora un hijo del pueblo del pacto. Y Acán fue traído con su familia a la tierra prometida y Acán vio la caída de los muros de Jericó y compartió la victoria. Un hombre lleno de bendiciones y va y peca. ¿Qué te ganas tenés de decirle a Acán? Yo quisiera decirle, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Era anatema. ¿Por qué no seguiste? No, tenías que tomar, tenías que codiciar, tenías que mentir. ¿Por qué? Entonces llegamos a la última parte de la historia, cuando la purificación es necesaria. Porque claro, el pueblo está derrotado, el pecado está oculto y sale a la luz, pero la purificación es necesaria. Y la confesión que Dios le dice, que Josué le dice, da gloria a Dios, Acán, da gloria a Dios y decláramelo, era una expresión para hacer juramentos oficiales en Israel, ¿no? En Juan capítulo 9, verso 14 está la misma frase, da gloria a Dios y contalo. ¿Saben lo que está diciendo? Reverencia al Dios omnisciente, al Dios que sabe todas las cosas. Y delante del Dios omnisciente, mové a confesar la verdad y no hay más. Ahora el juicio vino sobre la familia. Y antes de que pienses lo que alguno quiera pensar, qué cruel, te quiero decir que según Deuteronomio 24:16, el hijo no pagaba por el pecado del padre. Así que la familia que muere con Acán muere porque está compartiendo el pecado del padre y ampliándolo, y no sé cómo sería esa familia. Si no hubiera habido posibilidad de que murieran con él. Si te queda alguna duda, te quiero recordar quién era Acán. Acán fue un desobediente a la orden directa de Dios. Acán fue un rebelde porque menospreció la autoridad de Dios. Adán fue un codicioso de bienes que no necesitaba y fue un idólatra. Y Adán fue un cobarde y un encubridor y ocultó su pecado. Y Adán fue un mentiroso, y Adán fue un homicida porque mató a 36 soldados de Israel por causa de su codicia, y fue un ladrón, y por último fue un anatema, porque fue maldito al tomar lo que era maldito. Acán murió por una ropa que nunca pudo usar y por un dinero que nunca pudo gastar. Y Acán murió. Y saben que cuando Dios comienza una historia y un periodo de la historia en la Biblia, siempre hay algo trágico y dramático, ¿no?
Cuando comienza la historia del tabernáculo, Nadab y Abiú murieron porque Dios está diciendo es santo. Cuando David quiso cambiar el arca de lugar sobre el carro nuevo de los filisteos, Usa muere. Cuando la iglesia primitiva comienza un nuevo periodo, Ananías y Zafira muere. Parece que Dios es muy claro en un drama muy fuerte para decir, a ver, el pecado no convive con mi naturaleza. Yo soy un Dios santo. Los términos de relación es santidad. Sé que sos pecador, pero mi hijo ha muerto en la cruz del Calvario. La sangre limpia de todo pecado. La confesión vuelve a hacerte justo delante de mí y debes vivir en esa comunión para saber que tu pecado, que es perdonado, te debe llevar una vida de santidad. Esas son las líneas y los parámetros. Así que querés la bendición, te la doy. Querés que yo ayude y arregle, lo voy a hacer. Pero santidad es el elemento de conexión. No lo podés dejar de lado, no lo podés separar. Por eso lo de Acán también es un llamado muy fuerte a las iglesias que aceptan el pecado. Y que muchas iglesias a veces están más estancadas de lo que creemos, no porque hay un líder que está decidiendo mal o algo se está haciendo mal, sino porque hay un pecado oculto en medio de la iglesia que después salta y con el tiempo se descubre que alguien robó, que alguien engañó y luego que el pecado es tomado, la iglesia comienza a crecer. ¿Qué pasó? Pecado oculto. Hay algo en el alma que está mal y Dios quiere que lo resuelvas haciendo un corte de ese pecado. Porque no daba llegar a que Acán confesó y todo muy lindo, nos abrazamos y pedimos perdón. Tenía que ser quemado, tenía que ser tratado, tenía que ser borrado. Y ni siquiera el manto, ni el lingote, ni el dinero iba a ser tomado. Porque ese es el punto final, ¿no? Que alguien hubiera dicho, bueno, los que lo hicieron, pero no hay nada acá que se salve porque todo está contaminado. Acor quedó y termina el último versículo diciendo el valle de Acor hasta hoy. ¿Sabes? Cuando llegás a Oseas capítulo 2, hay una expresión muy linda que dice verso 15, y él convertirá el valle de Acor. Y cuando Oseas habla del valle de Acor, comienza a recorrer historias que hubo en ese valle. La primera fue la de Acán. Fue un valle de turbación, un valle de prueba, un valle de problemas por causa del pecado. Él va a convertir el valle de Acor en una puerta de esperanza. Dime, ¿qué es la turbación que está escondiendo un pecado que hay en tu vida? ¿Qué es lo que hay que confesar? ¿Qué es lo que hay que decirle a Dios? No puede haber bendición ni victoria mientras que haya pecado. El barco no se hunde porque sí, se hunde porque Jonás está desobedeciendo a Dios. La gente no muere porque sí, sino hay un Acán que roba y oculta su pecado. A veces la vida no tiene que ver con los problemas o las pruebas que te vienen, tienen que ver con tu pecado y el mío. Y vivimos de por rodillas postrados, Dios, ¿qué hiciste? Dios no hizo nada. Fue tu pecado y fue el mío y es hora de confesarlo. ¿Nunca se te ha caído leche detrás de la heladera, del refrigerador, de lo que tengas y da un olor a podrido? ¿Nunca se te murió un bichito detrás de algún mueble? Un bichito, ¿quién? ¿Mi familiar, un cuñado? No, una ratita. Oh, perdón, ¿no tenés una ratita en tu casa? ¿Nunca tuviste una ratita en tu casa? Yo tengo varias, se llaman por nombre, Cuca, no. ¿Y se te murió? ¿Nunca tuviste un gato muerto en algún lado? Yo tenía un gato muerto en la terraza y estaba fuera de la casa y el olor no se podía aguantar. Sea un gato, sea rata o sea leche, hay que remover los muebles y sacar la putrefacción y limpiar todo y arrojarlo a la basura. No podés convivir con el olor nauseabundo del pecado y vos y yo somos iguales en esto. Necesitamos confesar el pecado, sacarlo de la vida y aprender a vivir por lo que Dios tenía preparado en Josué capítulo 8. Y fueron a Ai, la ciudad Ai, ¿no? La primera vez que le enseñé esto a un chico, yo le hablaba de Acán y Ai, me dice, ¿pero es acá o ahí?
No, acá ni ahí. Pero acá o ahí. No, acá es el nombre y ahí. Ahí o ahí cayó y fue de Israel, porque el pueblo ya tenía la paz que la santidad produce. Me gustaría que esta mañana, tan cerca de arrancar todo el año con tantas cosas, le diga: Señor, no eres tú, soy yo. Señor, no es una prueba, soy yo. No es un problema, soy yo. Es mi pecado que me está alcanzando cada día, me está perturbando y turbando. Convierte el valle de Acor en puerta de esperanza. Perdóname, Señor. Él quiere que confieses tu pecado. Posiblemente, y por la gracia de Dios, no vas a ser apedreado. Si querés te apedreamos, acá afuera hay lugar. Pero no necesitas ser apedreado. Ya el pecado tiene consecuencias muy destructivas, pero necesitas confesarlo, arrepentirte y volver a hacer las cosas como debas. Y aquellos que tengan cualquier tipo de liderazgo en un ministerio, en una iglesia, como padres, pensemos muy bien en velar por la santidad de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a inclinar la cabeza y poder así hablar con Dios, de tal manera que podamos confesar el pecado y reconocer nuestra maldad y que ha traído tanto mal a la vida. Tal vez alguien aquí no conoce al Salvador y necesita en este día no solo reconocer el pecado, sino creer que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y necesitas hoy aceptarle como Salvador y confesar que Él es tu Salvador. Así que yo también quiero invitarte, donde estés, que también le digas: Dios, perdona mi pecado, esto es lo que ha arruinado mi vida, mi familia. Y Dios, quiero creer que Cristo murió en la cruz por mí para salvarme, para perdonarme. Y quiero que entres en mi corazón y quiero que me salves. Decíselo, Dios te está escuchando. Si eres creyente, dile: Dios, quiero tener un corazón limpio para vivir en victoria. Querido Dios, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por la ilustración tan clara de la vida de Acán. Señor, venimos animados por la fe que cruza ríos y derriba muros. Pero la realidad es que la fe opera en la esfera de la santidad, Señor. Así que queremos vivir en esa santidad y queremos entender lo que pasa en el alma. Y queremos entender que no hay algo muy bueno, sino que algo que podemos ver, codiciar y tomar es muy malo. Queremos entender que hay cosas que son malditas y maldicen la vida. Queremos entender, Señor, el precio y el valor de la santidad. Ayúdanos, Señor. Te rogamos tu auxilio en esta hora para poder comenzar el año de una manera distinta, confesando el pecado y viéndote a ti obrar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.